Bueno, entonces tenemos una transformación lineal de R2 en R2. Los recuperatorios. Sí, nosotros vamos a publicar la modalidad de recuperatorio, calculo que hoy, a más tardar mañana, pero van a rendir, digamos, los 3 recuperatorios el mismo día. ¿Cómo se va a hacer? En franjas horarias. Va a haber un horario destinado al primer parcial, otro horario al segundo, otro horario al tercero. Eso dentro de las 4 horas, por supuesto. Y después cada uno tiene que ingresar al examen que tenga que recuperar. Recuerden que el recuperatorio es personalizado, ¿no? Cada uno recupera el examen que desaprobó. Esa es la idea. Digamos, el que tenga que recuperar los 3 parciales tendrá que rendir las 4 horas. Y el que no, según la franja horaria que corresponda. Si quieren, espérenme a que publiquemos la modalidad, y si hay algo que no quede bien claro, me escriben por mail o por Moodle. ¿Está? Si me estuvieron preguntando, y ayer ya definimos esa modalidad. ¿Ok? Bueno, entonces, tenemos una transformación lineal de R2 en R2, que a un cierto punto cualquiera le corresponde otro punto en el plano. El tema es que no conocemos exactamente cómo lo hace. O sea, para un xy cualquiera, t de xy, no sabemos cuánto da. ¿Sí? No tenemos la definición. Lo que tenemos, y con eso ustedes van a ver que alcanza, es que la transformada del 1, 1 da 3 menos 2, o sea que el t envía el punto 1, 1 al 3 menos 2, o dicho de otra forma, la imagen del 1, 1 por t es 3 menos 2, y t de menos 1, 1 me da el 4, 1. ¿Por qué con esta información nos alcanza para encontrar la definición de la transformación lineal? O sea, para saber a dónde envía cualquier punto de R2. Porque estos dos puntos que tenemos acá, los cuales conocemos sus imágenes, si ustedes lo miran, forman una base. Yo considero el conjunto B, formado por el 1, 1 y menos 1, 1, ese conjunto es una base de R2. Bueno, para chequear que este conjunto es una base R2, habría que probar que es linealmente independiente. Pero fíjense que si calculamos el determinante, a ver, el chat me está molestando un poco acá, voy a correr un poquito. Si calculamos el determinante formado por esos dos vectores, está 1 por 1 menos 1 por 1, esos dos es distinto de 0. O sea que el conjunto es linealmente independiente, y por lo tanto es una base R2. ¿Qué quiere decir que sea una base R2? Bueno, quiere decir dos cosas. Que es linealmente independiente, como lo acabamos de verificar, pero además que todo elemento de R2, cualquier punto de R2, se puede escribir como combinación lineal de estos puntos, de estos elementos, de estos vectores, hablando en el lenguaje de espacios vectoriales. Bien, entonces, ¿qué lo vamos a hacer? Justamente, como sabemos que es una base, vamos a escribir cualquier punto de R2, que sería un punto xy, lo vamos a escribir como combinación lineal de estos dos vectores. Alfa por 1, 1, más beta por menos 1, 1, y eso tiene que darme el xy. Yo acá traje la cuentita, pero creo que la voy a empezar de cero. Vamos a de cero. De última, después vamos viendo cómo vamos con el tiempo. Bueno, entonces la idea es ver de qué forma puedo escribir cualquier punto R2 como combinación lineal de estos dos vectores. Y esto lo puedo hacer siempre porque, repito, esos dos vectores forman una base para R2. Una vez que sepamos cuánto vale alfa y cuánto vale beta, fíjense que obviamente alfa y beta van a depender de xy,
porque si yo cambio el XY van a variar alfa y beta. Una vez que yo tengo alfa y beta hallados, voy a aplicar la T a ambos miembros de la igualdad, y ahí estaría hallando TXY, o sea, la definición de T en R2, de la transformación lineal. Bueno, esto es sencillo, ¿no? Porque esto es, a ver, el XY, a ver si me trato de una pizarra, esto es alfa menos beta, alfa más beta. ¿Qué tenemos? Que alfa menos beta es igual a X, y alfa más beta es igual a Y. Y con esas dos ecuaciones tenemos que calcular tanto el valor de alfa como el valor de beta. Bueno, en este caso es muy sencillo. Lo que podemos hacer es directamente, a ver, ¿qué podemos hacer? Despejar alfa, reemplazar alfa acá, se va a quedar beta más X más beta igual a Y, y entonces beta va a quedar menos un medio de X más un medio de Y. Sí, el X lo resto, me queda 2 beta dividido por 2, me queda esta expresión, ¿no? Beta me queda esta expresión. Bien, una vez que tengo beta, voy a calcular alfa, que sabemos que es beta más X, reemplazo beta, me queda menos un medio de X más un medio de Y, más X, entonces alfa es igual a un medio de X más un medio de Y. ¿Ah? ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier elemento, al escribirlo en otro marco, esto quiere decir que cualquier elemento XY se escribe como el alfa, que nos dio un medio de X más un medio de Y, por el primer vector, que es 1, 1, más el beta, que nos había dado menos un medio de X más un medio de Y, por el otro vector, que es menos 1, 1. ¿Ah? De hecho, esto se puede verificar. Se puede verificar. Vamos a la cuenta acá. Si acá multiplicamos el 1, 1 por este elemento, que obviamente depende de X de Y. Acá multiplicamos el menos 1, 1 por este elemento, y hacemos la suma, nos debería quedar igual a XY. ¿Ah? Lo que hicimos es escribir cualquier punto de R2 como combinación lineal de estos dos vectores. Ahora, el objetivo era hallar la transformación lineal, T. Entonces, lo que podemos hacer acá es, ya que tenemos la igualdad, si aplicamos T a este elemento, va a dar lo mismo que si aplicamos T del otro lado. Toda esa expresión. ¿Por qué? Porque proviene una igualdad. Bien. Chicos, ¿se ve? Porque me está saltando algo raro acá. ¿Se ve? ¿Se está viendo la pantalla compartida? Ah, perfecto. Acá se colgó un ratito, no importa. Bien, entonces, tenemos que T de XY es lo mismo que T de toda esa expresión, que surge de haber escrito el XY como combinación lineal de los dos vectores 1, 1 y menos 1, 1, de la base B. ¿Qué voy a hacer acá en el siguiente paso? Aplicar las condiciones que verifica T por ser una transformación lineal. Por ser una transformación lineal, T se distribuye respecto de una suma, y los valores
que están multiplicados a algún vector, pueden salir afuera de la transformación. Así que esto es lo mismo que escribir. Si ustedes miren de la siguiente manera. Todo esto es un valor. Que depende de XY. Todo esto es un valor. Y acá tenemos una suma. Entonces, primero T la voy a distribuir respecto de este elemento. Y después respecto del otro. Y una vez que haga eso, los valores los saco fuera de T. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar un medio de X más un medio de Y por T de 1, 1. Hay un ejemplo, ¿no? En el apunte también de esto. O 2. Más T de 1, 1. Esto lo puedo sacar afuera. Menos un medio de X más un medio de Y por T de menos 1, 1. Acá usé que T es transformación lineal. O sea que verifica esas condiciones. No digo propiedades porque es la definición. Ahora, nosotros conocíamos cuál era la imagen del 1, 1 y cuál era la imagen del menos 1, 1. Entonces, esto va a quedar. Eso, digamos, ¿por qué lo conocíamos? Porque lo teníamos como dato, ¿no? Entonces, ¿a qué vector va a parar el T de 1, 1? Al 3 menos 2. Después tenemos la expresión menos un medio de X más un medio de Y por la imagen del vector menos 1, 1, que en este caso da 4, 1. 4, 1. Bueno, y ahora lo único que hay que hacer es cuentas. Hacemos cuentas, distribuimos, sumamos, y me va a dar exactamente la TXI. ¿Sí? Si quieren esto, ustedes completen la cuenta, ¿no? Simplemente distribuyen, o sea, multiplican el vector 3 menos 2 por esta expresión, lo mismo con el segundo término y después suman. Y esa expresión que queda va a ser la expresión de la TXI. Y una vez que la calculen, pueden verificar que efectivamente T de 1, 1 de 3 menos 2 y que T de menos 1, 1 de 4, 1. Este procedimiento de escribir, digamos, un punto R2 como una combinación lineal y después aplicar la T, está evaluado por un resultado que tienen ahí en la guía. Un resultado que lo que dice es, si yo conozco a dónde van a parar por una transformación lineal todos los vectores de una base, ya puedo conocer cómo es la transformación lineal. Básicamente dice eso. Dicho en palabras, digamos, caseras. ¿Ah? ¿Se entendió? Lo dejo para que lo terminen porque es una cuenta, ¿no? No más que eso. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. Si no, última, después me dicen y volvemos para atrás. Bueno, este ejercicio me interesa que lo pensemos, o no que yo lo piensen ustedes, porque yo ya lo pensé, pero que lo pensemos, porque tiene que ver con interpretar geométricamente una transformación lineal. En la guía hay un ejemplo, y de hecho después hace más ejemplos indirectamente, pero me parece importante reforzarlo. ¿Por qué? Porque en este caso, lo que uno hace es, conociendo el comportamiento geométrico de la transformación lineal, uno identifica una base apropiada y sabiendo cómo se comporta la transformación lineal en esa base, como pasó en el ejercicio anterior, que teníamos una base y sabíamos a dónde iba a parar cada elemento, podemos construir toda la transformación lineal.
A ver, vamos a leer el enunciado. Dada la transformación lineal T de R3 en R3, que a cada punto del espacio le hace corresponder su proyección ortogonal sobre el plano de ecuación 2x menos y menos 2z, hallar la matriz de T respecto de la base canónica de R3 usando una base adecuada. Cuando me dice una base adecuada es justamente eso, lo que les decía recién. Es encontrar una base de R3, o sea que tengo que encontrar 3 elementos, donde yo sepa a dónde va a parar cada uno de ellos. Y una vez que tenga eso, me va a alcanzar para poder encontrar toda la transformación lineal T de X y Z, de manera completa. Una de las formas será pensando como en el ejercicio anterior. Igual va a haber otra, que es la que vamos a usar acá. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es identificar una base de R3 tal que, o sea, vamos a tener que identificar una base de R3 tal que, bueno, va a tener 3 vectores. En realidad, directamente vamos a poner, porque acá en realidad los vectores, acá son puntos de R3. Lo que pasa es que le decimos vectores porque estamos utilizando el lenguaje de espacios vectoriales. Y eso puede confundir. Entonces vamos a hablar solamente de 3 puntos. Yo quiero 3 puntos que me forman una base. ¿Sí? Le puedo decir vectores también, pero lo pienso como puntos porque va a ser geométrico el asunto. Y va a ser más fácil pensarlo así. Vamos a decir puntos P, punto Q, punto R, de manera tal que formen una base de R3, pero además yo sepa a dónde va a parar cada elemento cuando le aplico la transformación lineal. O sea, necesito eso, necesito 3 elementos que forman una base de R3, donde yo sepa exactamente a dónde va a parar cada uno de los puntos. Una vez que tenga esa información, eso nos va a permitir calcular la T de X y Z en general, y después de eso, la T en C, porque lo que nos pide acá el enunciado es que calculemos la matriz T en C. Eso nos está pidiendo. En realidad, como ya hicimos este procedimiento en el ejercicio anterior, acá lo vamos a hacer de otra forma. Y vamos a destacar la importancia de elegir la base adecuada, porque si no, no se nota tanto. Pero bueno, esa es la idea. Buscar una base donde yo sepa a dónde va a parar cada elemento. Y para eso tenemos que realizar una interpretación geométrica, ¿no? O sea, tenemos un plano pi. ¿Cuál es la idea? Si yo tengo un punto cualquiera del espacio, vamos a ponerle M, el M, proyección ortogonal, lo proyecta sobre el plano en un punto donde esa proyección es ortogonal. O sea, es perpendicular al plano pi. Un punto cualquiera me lo envía a el plano, o sea, el T de M siempre queda un punto del plano. Pero lo importante es que lo envía de forma tal que el vector TMM es, o el segmento si quieren, TMM, TDM, M, sea perpendicular al plano. Ese es el comportamiento de, digamos, la idea de la transformación lineal. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Es buscar 3 puntos, como les decía recién, que yo sepa a dónde van a parar. Por la transformación lineal. Pero no puedo elegir cualquier punto, porque quiero que seas base, o sea, tienen que ser linealmente independientes. ¿Ok? Fíjense lo siguiente. Este plano tiene ecuación pi 2x menos y menos 2z igual a 0. ¿Ah? A este plano, como tengo la ecuación escrita, es muy fácil
visualizar un vector normal, un vector perpendicular al plano. En este caso, ¿quién sería? Normal a este plano es 2 menos 1 menos 2. ¿Ah? Este vector, repito, es un vector perpendicular al plano. Como tal, como es un vector, es libre. ¿En qué sentido libre? Yo lo puedo mover por todo el espacio, manteniendo dirección, sentido y módulo, y sigue siendo el mismo vector. Pero lo que vamos a hacer con este vector es apoyarlo en el origen. ¿Qué quiere decir apoyar? Que este vector tenga como origen el punto 0, 0, 0. Es decir, acá tengo el 0, supongamos que acá está el 0, 0, 0, acá, este es el origen. Vamos a apoyar el vector normal ahí. ¿Sí? Yo lo puedo mover por donde quiera. Pero bueno, en particular lo puedo apoyar, puedo usar como origen del vector el origen del espacio. Esto sigue siendo perpendicular. ¿Por qué ubico el vector normal acá? Porque si yo lo apoyo en el origen, eso me determina un punto, el extremo del vector. Vamos a llamarlo P. Ese punto, que como coordenadas tiene las mismas componentes que normal, pues tiene las mismas que las componentes normal. Este punto, ¿en dónde se proyecta sobre el plano? Si la proyección es perpendicular al plano, sobre el plano. ¿Alguien se anima a responder? ¿Este punto en dónde se proyecta? Este punto, ¿en qué se proyecta? Si la proyección es sobre el plano y, y es perpendicular, ¿dónde se proyecta este punto? Sacaba un M cualquiera, lo enviaba a este TDM. Era perpendicular. Este punto P, ¿a dónde lo proyecta? Sobre el plano. ¿Nadie? Exacto, Alejandro, muy bien. Sobre el origen. Recuerden, chicos, que pueden activar audio, ¿eh? Los que quieran pueden participar por audio. Exacto. Este punto, justamente, como el segmento OP es perpendicular al plano, porque el segmento OP proviene del normal, la transformación lineal de P va a dar el origen. ¿Ah? Entonces, si P es el punto de coordenadas 2 menos 1 menos 2, que estoy usando como coordenadas las componentes de normal, porque lo apoyé sobre el origen, entonces T de P se va a presentar sobre el origen, sobre el 0, 0, 0. ¿Ok? ¿Se entendió? O sea, ya un punto tenemos. De esa base que estamos buscando, ya un punto tenemos. ¿Chicos, se entendió? ¿Por qué era el origen? A ver, bueno, después cuando terminemos este ejercicio le vamos a sacar un poquito más de jugo. Bien, ahí tenemos un elemento. Y ustedes saben que R3 es un espacio vectorial de dimensión 3, por lo tanto necesita 2 elementos más para formar una base. Bien, entonces tengo que buscar otro punto que yo sepa a dónde va a parar por la transformación lineal. Bien, ya sabemos que si considero un punto, escuchen bien, si considero un punto en la recta perpendicular al plano que pasa por el origen, ese punto se va a transformar sobre el origen. ¿Tá? Porque este punto que yo lo hice provenir del normal, en realidad lo puedo hacer con cualquier normal. Entonces eso recorrería toda la recta que pasa por el origen y es perpendicular al plano.
Bien. Ahora, ¿qué pasa si el elemento, si el punto lo sitúo sobre el plano? ¿En quién se va a transformar? Yo tomo un punto cualquiera sobre el plano. ¿En quién se va a transformar? Si la transformación es sobre el plano y considero un punto en el plano, ¿qué va a dar la transformación de este punto? Mientras ustedes responden, yo voy escribiendo. Entonces, si Q es un elemento del plano, ¿cuánto va a dar T de Q? Exacto, Tomás, muy bien, el mismo punto. Si justamente la proyección es sobre el plano y el punto está en el plano, queda en el mismo lugar. Si acá tenemos un Q, este punto se transforma en sí mismo. Porque la proyección es sobre el plano. ¿Está bien? Entonces, T de Q es igual al mismo Q. Así que lo que podemos hacer es, como acá tenemos puntos que sabemos a dónde van a parar, que sería cualquier punto del plano, podemos elegir uno de esos y utilizarlo para formar el segundo elemento de la base que estamos buscando. Entonces, necesitamos un punto cualquiera. ¿Cómo obtenemos un punto del plano cualquiera? Y tenemos que mirar la ecuación y buscar coordenadas que verifiquen la ecuación de plano. Que al reemplazar las coordenadas en X, en Y y en Z, me quede la igualdad a 0. Por ejemplo, en particular, podemos elegir como Q, esto, digamos, es arbitrario, puedo elegir en principio cualquier punto. ¿Puedo elegir cualquier punto del plano? ¿Cualquier punto del plano? ¿Y va a funcionar o tengo algún tipo de restricción? A ver qué les parece. Muy bien, Juan, el origen no. ¿Por qué no puedo considerar el origen? El origen es un punto del plano. ¿Por qué no lo puedo considerar? Porque si yo lo considerara, este conjunto pierde la independencia lineal. Exacto, Tomás, muy bien. Al agregar el origen, perdimos la independencia lineal. Entonces tengo que elegir cualquier otro punto. Yo acá, el que elegí fue el 1, 2, 0. 1, 2, 0. Y sabemos que luego T de Q me queda exactamente el mismo punto. Además, otra cosa que podemos observar acá es que si formamos el vector o Q, ese vector es, como termina siendo paralelo al plano, va a ser perpendicular al normal. Bien, entonces, si son perpendiculares, sabemos que van a ser linealmente dependientes, al menos entre ellos dos. Ahora buscamos un tercero. A ver, tengo una duda de Tomás. ¿No podría también haber elegido puntos sin necesidad de tomar el del origen? Dado que sigue una base independiente, podría probar con puntos del plano hasta que pase. No entiendo cuando decís lo del origen. El origen no lo estamos considerando, ¿no? El origen no lo consideramos para que forme esa base. Si podemos jugar con cualquier punto del plano, en principio, después a ver qué pasa. No sé si a eso te referís. Si te referís a buscar, cuando buscamos el primer vector, buscar otro punto cualquiera, y en principio sí, lo que pasa es que es complicado. Pues yo podría elegir cualquier punto del plano y estudiar propiamente cuál es la proyección ortogonal sobre el plano, es decir, realizar el ejercicio sin buscar, entre comillas, la base adecuada. Sí, yo podría elegir cualquier punto, hacer una recta
perpendicular al plano, intersectarla, bueno, se puede hacer eso. Pero digamos, es, a mi criterio, más complicado, genera más confusión, y además este procedimiento que estamos haciendo acá también va a colaborar en el tema siguiente, que es el tema de autovalores y autovectores. Ah, bien. ¿Entendiste, Tomás, lo que acabo de decir? Lo del punto P. Si no, te digo, está habilitado el audio, ¿eh? Me pueden prestar por audio. O sea, a ver, que quede claro, esto se puede resolver de otra forma. Yo puedo decir, bueno, yo tomo un punto cualquiera, o sea, primero me elijo una base de R3, una base cualquiera de R3, y a mano me pongo a buscar la proyección, porque tengo el punto, busco la recta perpendicular al plano que pasa por ese punto, intersecto la recta con el plano, y ahí tengo la transformación lineal. Sí, se puede hacer. Pero la idea de estos ejercicios de buscar base adecuada es esto, de buscar elementos donde yo sepa rápidamente de dónde van a parar las imágenes. ¿Y por qué lo sé rápidamente? Porque conozco su comportamiento geométrico. Ahí lo que yo le quería decir Sí, era de que el proceso que hizo con el punto P me parecía distinto y como dijo que todo punto del plano, bueno, su transformación lineal es la del propio plano porque es sobre el plano. sí. Entonces yo quería saber si simplemente buscando con con puntos del plano sin necesidad de hacer eso de la normal, podía encontrar una base siempre y cuando me asegure que sea linealmente independiente. Bueno, a ver, Pero bueno, cuidado. si me dice que es medio... No, no, te entiendo, pero cuidado. ¿Por qué? Yo no puedo construir una base con puntos del plano solamente. Porque recuerden que el Ujú, plano tiene dimensión 2. Cuando yo elegí un punto, elegí un segundo y metí el tercero seguro va a ser combinación lineal de los dos anteriores. Porque el plano Ah, tiene está dimensión bien, por 2. eso es el... Claro, O sea, sí vamos a construir en la base que estamos buscando, la vamos a construir a partir de dos puntos del plano y uno más, eso sí. Pero yo no puedo meter un tercero. Cuando me metí un tercero, fui, porque perdí la independencia lineal. claro. ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. Ahora, vos decís, yo considero un punto del plano, considero otro que me asegure que tengo independencia lineal con el primero, perfecto, hasta ahí venimos muy bien. Para el tercero no, tienes que buscártela con otro punto fuera del plano. Claro, por eso es lo de la normal va. Claro, O va a exacto. ser algo distinto ahora. Ah, está bien. Claro, podría ser lo de la normal o podría ser cualquier otro punto fuera del plano. Pero bueno, estamos buscando, como decía recién, puntos donde sea fácil de encontrar su imagen, ¿no? Está Lo bien. más rápido posible, digamos, por decirlo de una manera. Se entendió. Gracias. No, no, de nada, por favor. Y repito, también, digamos, este procedimiento tiene que ver con que uno después puede decir algo más de transformación lineal. Puede encontrar autovalores, autovectores asociados, etc. Bien, entonces, tenemos un punto que sabemos que su transformación va a parar al 0, 0, 0. Tenemos otro punto que su transformación va a parar al mismo punto, al 1, 2, 0 en este caso. Y ahora, como decíamos recién con Tomás, tenemos que encontrar un tercer punto. Bien, ese tercer punto lo puedo buscar en el plano. ¿Sí? Pero tengo que tener cuidado, porque tengo que buscar un tercer punto que puede estar en el plano. O sea, a priori yo puedo elegir un punto del plano. Punto. Eso lo puedo hacer. Ahora, ¿qué tiene que suceder para que sirva? Primero, este punto no puede ser combinación lineal del Q. ¿Por qué? Porque si es combinación lineal del Q, lo va a hacer de Q y de P. Y entonces perdí la independencia lineal. Dicho de otra forma, este punto que le había puesto yo a R acá, R, el vector OR no puede ser paralelo a lo Q. Porque si es paralelo, termina siendo combinación lineal. No es lo que queremos. Bien. O sea que primero no puede ser paralelo a lo Q, el OR. Segundo, tengo que asegurarme que sea linealmente independiente tanto con P como con Q. Entonces, este R lo voy a considerar en el plano, pero yo repito, me quiero asegurar que tengo independencia lineal tanto con P como con Q. Entonces, ¿qué podemos hacer para hallar un punto que esté en el plano donde yo tenga la seguridad de que P, Q y R forman un conjunto linealmente independiente?
Una cosa que uno puede hacer en este caso, no siempre se puede hacer en este caso, es identificar un punto tal que el OR sea perpendicular tanto a la normal como al que está en rojo, al OQ. ¿Por qué? Porque si este OR es perpendicular al OP y al OQ, el conjunto que forme va a ser linealmente independiente. No siempre se puede hacer esto, ¿eh? En este caso es porque la proyección es ortogonal, es perpendicular, si no, no se puede hacer. Pero bueno, si yo busco el R como producto vectorial de P y Q, ese R va a estar en el plano y PQR va a formar una base de R3. Entonces, no, acá quería cambiar de color. Entonces, si el R lo calculo como el producto vectorial entre P y Q, en principio R va a estar en el plano. ¿Por qué va a estar en el plano? Porque si yo, el OR, piénsenlo así, si el OR es perpendicular al OP, el OP es perpendicular al plano. Entonces ya sé que el R va a estar en el plano. Por lo menos va a estar en el plano. Después vemos qué pasa con la repetición lineal. Pero está en el plano seguro. Y por estar en el plano, y en consecuencia, la transformación lineal del R va a dar el mismo R. Porque habíamos dicho que todos los puntos del plano se transforman en sí mismos. Bien. Ahora, ustedes me pueden preguntar, profe, ¿yo puedo elegir otro punto del plano que no sea perpendicular a los dos vectores? Sí, se puede. Se puede elegir otro punto que no sea necesariamente perpendicular y que sea linealmente independiente con los dos anteriores. Sí, se puede hacer, no hay problema. Pero el hecho de que sea perpendicular después nos genera cuentas más sencillas. Porque nos va a dar, en definitiva, si uno quiere, en este caso no va a ser necesario, pero si uno quiere, puede encontrar una base ortonormal. Bueno, entonces, el R lo calculamos como el producto vectorial entre P y Q. Acá tenemos L sub 1, L sub 2, L sub 3. ¿Cuál era el P que calculamos? 2 menos 1 menos 2. 2 menos 1 menos 2. Y el Q, ¿dónde está el Q? Ahí, 1, 2, 0. 1, 2, 0. Y calculamos el producto vectorial. ¿Por qué? Porque queremos un punto de forma tal que el vector formado por el origen y el R sea perpendicular a los dos anteriores. Bueno, ¿esto cuánto da? A ver, menos 1 por 0, menos 2 por menos 2, 4. Después tenemos 2 por 0, 0, menos 1 por menos 2, 2, le cambio de signo. Y por último tenemos 2 por 2, 4, menos 1 por menos 1, 4 más 1, 5. Bueno, podríamos chequear que esto funciona, ¿no? Hacemos el producto escalar con P y con R y te dan 0. Fíjense, 4 por 2, 8, más 2, 10, menos 10, 0. Y 4 por 1, 4, menos 2 por 2, que es menos 4, 0. Perfecto. Ese es el producto vectorial. Y además sabemos que T de ese valor da exactamente el mismo. ¿Ah? Mi pregunta es, antes de continuar, porque quiero repasar algunos conceptos que también nos van a ayudar para el práctico siguiente. ¿Se entendió cómo formamos P, cómo formamos Q, cómo formamos R? ¿Y se entendió por qué la transformada de P da el origen, por qué la transformada de Q da el mismo Q, y por qué la transformada de R da el mismo R? Sí, se entendió. Bien, si no me interrumpen o me escriben por chat, el que no pueda hablar por audio, no hay problema. Bueno, entonces, no entendí lo de la transformación al origen. ¿Vos decís del car del, vector, del punto P? ¿A eso te referís?
Bien, no hay problema, lo volvemos a repasar. Fíjate, tenemos el normal, perdón, el plano. Tenemos el plano. De ese plano, mirando la ecuación del plano, pudimos obtener un vector normal. ¿Qué es un vector normal? Es un vector que queda perpendicular al plano. ¿Sí? Lo escribo ahí en la puntita del plano porque en realidad es una flecha. Yo la flecha esta la puedo mover, si mantengo módulo sentido dirección, lo puedo mover por donde yo quiera. Bien, este plano, esto es un detalle importantísimo, si ustedes miran su ecuación, ese plano pasa por el origen. Si yo reemplazo x por 0, y por 0 y z por 0, me da la igualdad. Ese plano pasa por el origen. Entonces, el origen, no sé dónde está, pero estará por acá. ¿Sí? Entonces, este vector que tenemos acá dibujado, lo que hago es moverlo. O sea, si estuviésemos de manera presencial, yo lo que hago es pongo una lapicera sobre un escritorio, ubico un punto del escritorio y muevo la lapicera hasta apoyarla en ese punto del escritorio. O sea, esta flechita que tenemos acá, la traslado acá. Entonces, el mismo vector. Es el mismo vector. ¿Sí? La misma flecha que yo la desplacé y la apoyé sobre el 0, 0, 0. Ahora, esa flecha que se mueve libremente por el espacio, ¿sí? Una vez que yo fijo un origen, me determina un extremo. O sea, si yo modifico de lugar la flecha, lo que estoy haciendo es modificando el origen y el extremo. Pero bueno, hay una relación entre origen y extremo, que está dada por el mismo vector. Entonces, esta flecha, yo la apoyo en el origen, y eso me determina un extremo. ¿Ese extremo qué es? ¿Qué es el extremo de un vector? Es un punto fijo. El vector es libre, es una flecha que yo la puedo mover por todos lados. Una vez que yo lo apoyé, le asigné un origen o un extremo, el otro punto, el origen o el extremo, queda fijo. O sea, me identifica un punto que es fijo. Ahora, este punto, como fijé el origen en el 0, 0, 0, este punto va a tener como coordenadas las componentes de normal. ¿Eso por qué? Porque justamente fijé el origen en el 0, 0, 0. Entonces, este punto, ¿en dónde se va a proyectar? Y la proyección es perpendicular al plano. O sea, el comportamiento de la transformación lineal me hace que cualquier punto, o sea, cualquier punto del espacio, cualquiera, lo que hace es proyectarlo de manera perpendicular al plano en el plano. Dicho de otra manera, cualquier punto, yo puedo elegir la recta perpendicular al plano, o sea que sea paralela al normal, que pase por el punto ese que estoy buscando, busco la intersección y eso me da la imagen del punto. Entonces, esta recta, L, que es paralela al normal y pasa por el origen, ese punto está en esa recta. Entonces va a transformar el punto en el origen. O sea, el T de P me va a quedar el 0, 0, 0. ¿Se entendió un poco mejor, Car? Bueno, después vamos a pensar, si quieren, de hecho, en la práctica, tienen ejercicios de proyección ortogonal, de simetría con respecto a planos o rectas. Después tiene uno que a mí me parece muy interesante, que es una proyección paralela, una proyección sobre un plano en forma paralela a una recta, ni siquiera es perpendicular. Pero las ideas son esencialmente las mismas, es buscar vectores que yo sepa dónde van a parar fáciles y de ahí ese es mi punto de partida. Bueno, entonces, volviendo a donde estábamos, hagamos un repaso. Nos viene bien a todos. Tenemos, en principio, tres vectores. Uno es el P, que sinceramente ya me olvidé cuál era, pero tiene que ser normal del plano, 2 menos 1 menos 2.
2, menos 1, menos 2. Después tenemos el segundo elemento, que lo formamos con un punto del plano, que es el 1, 2, 0. El 1, 2, 0. Y por último tenemos el punto R, que es el que acabamos de calcular, con el producto vectorial. 4 menos 2, 5. Bueno, este conjunto formado por estos tres elementos forma una base de R3. Bueno, eso habría que chequearlo, a priori. ¿Cómo podemos hacer para chequear? Y tenemos que verificar que los tres vectores son linealmente independientes. O sea, que el conjunto formado por esos vectores es linealmente independiente. ¿Cómo podemos hacer eso? Y tenemos dos formas. Una es hacerla por definición, y la otra es mirando el determinante. Yo tengo que calcular el determinante formado por estos tres vectores, y me debería quedar distinto de 0. ¿Ah? Eso se lo dejo como ejercicio. Chequen después que el determinante de la matriz formada por estos tres vectores no se anula. Por lo tanto, es linealmente independiente. Eso, bueno, repito, eso lo dejo como ejercicio. Ok, ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que el primer punto por T va a parar al origen. El segundo punto por T va a parar al mismo punto. Porque estaba en el plano. Está en el plano. Y el tercer punto, también, porque está en el plano, va a parar al mismo punto. O sea, se proyecta en sí mismo. Pero la proyección es sobre el plano. Bien. Entonces, ¿acá qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es realizar este ejercicio de manera similar a la anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que en el ejercicio anterior, permítanme retroceder en el tiempo, teníamos una base, sabíamos a dónde iba a parar cada elemento de la base, y con esa información nos alcanzó para encontrar todo de xy. ¿Cómo? Al elemento de xy lo escribí como combinación lineal de los vectores de la base, y una vez que obtuvimos eso, aplicamos T a ambos miembros de la igualdad, desarrollamos la expresión usando la definición propiamente de la transformación lineal, y uno puede calcular cuánto da T de xy. Eso es exactamente lo que se podría hacer acá. Uno podría, de hecho lo voy a dejar escrito, no lo voy a hacer, lo voy a dejar escrito, porque quiero que lo hagamos de otra forma, otro procedimiento. Entonces, uno acá podría poner entonces, vamos a poner forma 1. Forma 1. Uno puede decir, bueno, a ver, yo escribo el x y z como combinación lineal de los tres vectores, donde el primero es el 2, menos 1, menos 2, más beta por el segundo, que es el elemento del plano, que es el 1, 2, 0, más el tercero, que surgió del producto vectorial, que es 4 menos 2, 5. Eso lo puedo hacer, estoy tranquilo que lo puedo hacer, porque justamente estos tres vectores forman una base. Entonces voy a poder encontrar alfa y beta y gamma, donde, a diferencia del ejercicio anterior, que dependía de xy, acaba de depender de x y z. Se puede hacer. Y una vez que lo tenga, vamos a aplicar t a ambos miembros, ¿sí? Entonces nos va a quedar alfa por t de este vector, más, ya a esta altura, ya alfa y beta los voy a conocer. Son expresiones que dependen de x y z. T de 1, 2, 0, más gamma por t de 4 menos 2, 5. ¿Sí? Acá, repito, acá ya conocemos alfa, beta y gamma. Después, bueno, aplico t a cada vector según corresponda, y ya está, ya lo tendría.
Pero vamos a hacerlo de otra forma. Esa, si quieren, se las dejo como ejercicio para que verifiquen que coincida con la otra forma que vamos a hacer ahora. Forma 2. Fíjense lo siguiente. Tenemos una base, que es la que tengo acá, esta base, donde sé a dónde va a parar cada elemento, pero esta base es muy particular, porque si ustedes miran, cada elemento es transformado en el origen o en un vector paralelo. ¿Sí? Este va al origen, este va a uno paralelo, porque va al mismo, y este va a un paralelo, porque va al mismo. Entonces, en ese caso, es muy fácil hallar la matriz de T respecto de B. Hallemos T de B. Esto es la matriz de la transformación lineal respecto de la base B y B. Como es la misma, se pone una sola vez. ¿Por qué quiero hacerlo de esta forma? Así repasamos qué significa este concepto. ¿Cómo calculo la matriz de T respecto de la base B? Por definición, cuando tenemos, a ver, me voy un poquito acá afuera. Si tenemos una transformación lineal de B en B' y tenemos una base B de B y otra B', base de B', ¿qué significa calcular la T de BB'? Por definición, ¿esto qué es? Estoy trabajando con bases ordenadas. Es importante el orden en que yo escribí los vectores. Esto es, considero el primer vector de la base B, le aplico T, o sea, calculo su imagen, a la imagen la escribo como combinación lineal del vector de la base B', y esos valores que aparecen en la combinación lineal los pongo como columnas. Después voy al segundo elemento de la base B y hago lo mismo. Segundo elemento de la base B, le aplico T, lo transformo, miro el resultado, lo escribo como combinación lineal de quién, de los vectores de la base B', y los escalares que se me producen en esa combinación lineal los pongo como columna. Y así con cada uno de los vectores de la base B. Ahora, ¿por qué acá tenemos BB' y acá tenemos B solo? Porque en realidad esto es una forma compacta de escribir T de BB. Porque recuerden que esta T, en este caso, va de R3 en R3. O sea que acá en realidad los espacios anteriores coinciden. Pero en vez de poner T de BB, se pone de forma compacta T de B. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, es mirar uno a uno cada uno de los elementos de la base B, transformarlos, escribirlo como combinación lineal de los vectores de la misma base, y esos numeritos que aparecen, armar una columna para la matriz. Entonces, considero el primer elemento de la base B. Hasta acá, en principio sería lo mismo, poner este elemento al principio, ponerlo en el tercer lugar, en el segundo, acá es lo mismo. Ahora, una vez que yo establecí la base y empiezo a trabajar sobre matrices, como importa el orden, ya no puedo alterar ese orden. Entonces, si decimos este orden, en adelante queda así, fijo. Entonces miro, ¿cuál es el primer vector de la base B? El primer vector de la base B es el 2 menos 1 menos 2. Está acá, está acá. El T de 2 menos 1 menos 2. O sea, tengo que mirar el primer vector de la base B, transformarlo. ¿Cuánto da la transformada de este vector? Daba el origen. Y el origen, o sea, la transformación lineal del vector, la tengo que escribir como combinación lineal de los vectores de la misma base. O sea, tengo que ver qué número pongo acá, por 2 menos 1 menos 2. ¿Qué número pongo acá? Por 1, 2, 0. ¿Y qué número pongo acá? Por el
4 menos 2, 5. ¿Qué no me voy a poner acá? Lo bueno es que, como yo conozco, como la transformada va al origen, es fácil ver qué números van a ir acá. Si yo quiero que dé el 0, 0, 0. 0. Todos nulos, exacto. No sé quién habló porque no me salto pantalla, pero perfecto. Bien, entonces pongo el 0 acá, pongo el 0 acá y pongo el 0 acá. Eso quiere decir que en la matriz, no sé si me va a entrar acá, pero en la matriz que estoy buscando, la primera columna va a estar formada por esos valores. T de 0, 0, 0. Bien, ahora paso al segundo elemento de la base B, que es el 1, 2, 0. T de 1, 2, 0. ¿Cuánto me daba el T de 1, 2, 0? Bueno, este era muy sencillo, porque era un punto del plano, daba el mismo. 1, 2, 0. Y otra vez, esta imagen, este cálculo, este vector, lo tengo que escribir como combinación lineal de estos dos vectores, otra vez. Pero como la transformación lineal me dio uno paralelo, en realidad todavía más fácil, me dio el mismo vector, fíjense que basta con poner un 1 acá, pongo acá en rojo, pongo un 1 acá, un 0 acá y un 0 acá. Me da exactamente la imagen del 1, 0 por t. Y esos elementos, esos valores que aparecen acá, los pongo como segunda columna en la matriz TB. TB, perdón. Ahora, ¿por qué el procedimiento acá de buscar estos números es fácil? Porque, repito, porque estos vectores sé a dónde van a parar, y van a parar al origen o a un paralelo. Entonces es muy fácil de buscar esto. O sea, el procedimiento de buscar una base adecuada tiene que ver con eso, con encontrar vectores donde haya que hacer la menor cantidad de cuentas posible, y el procedimiento es muy sencillo. Bueno, y nos queda el tercer vector, que me va a proporcionar información para la tercera columna, que es T de 4 menos 2, 5, que me daba el mismo. Y entonces va a quedar algo por el primero, más un valor por el segundo, más un valor por el tercero. Bueno, pero como da exactamente lo mismo, directamente le pongo un 1 acá, un 0 acá, un 0 acá, y eso lo uso como, esos valores los uso como columna en la matriz. Si por ejemplo, este vector no sería este ejercicio, pero en otro ejemplo, este vector iría al doble, o sea, iría al 8 menos 4, 10, bueno, acá pondría 0, 0, y acá pondría un 2. Acá me quedaría 0, 0, 2. Listo. Es lo mismo. En las simetrías aparecen, en vez de aparecer unos, aparecen menos unos, por ejemplo. Ya van a ver ahí un ejercicio, un par de ejercicios, se van a dar cuenta. Bien. Entonces, ahora que tenemos calculado la matriz TMB, que es bien fácil, justamente porque conocemos el comportamiento de las imágenes de los vectores de la base B. Ahora, una vez que tenemos la T en B, y ahora vamos a ver cómo, podemos calcular la T en C. La T en C, ¿qué es? Es la matriz de T respecto a la base canónica. Y una vez que tengamos la matriz T en C, que nos da información sobre la transformación lineal, pero además danos otra información, como puede ser si la transformación lineal es simétrica o no, pero además de eso, después nos permite calcular rápidamente cuánto da T de X y Z para cualquier X y Z de R3. ¿Cómo? De la siguiente forma. Recuerden que hay una relación entre una matriz asociada a T respecto a una base y de otra.
Si yo conozco la T en B, que como es en este caso, puedo calcular la T en C. ¿Cómo? Usando esa igualdad que tienen por ahí. Pero si no recuerdo la igualdad, la puedo razonar como si se tratara de una composición de funciones. A ver. Recuerden que la composición de funciones se opera al revés de cómo se escribe. Entonces, yo primero quiero pasar de la canónica, yo quiero saber cómo transformar en C. Vamos a ver así. Yo quiero saber cómo se transforma en el idioma de la base canónica. O sea, quiero transformar en el idioma de la base canónica. Entonces, ¿qué hago? Primero, cambio de idioma. Me voy de la canónica, me voy a la... A ver, ahí estoy utilizando lo que aprendimos de espacios vectoriales. Matriz cambio de base de C a B. O sea, paso de la canónica a la base B. ¿Por qué? Porque en la base B sé transformar. Y una vez que transformé en la base B, vuelvo a la canónica. Esto es como decir, quiero transformar en español, bueno, paso del español en inglés, transformo en inglés, y el resultado lo vuelvo a traducir. Pueden pensar así. Ayuda a memoria. ¿Y por qué? Bueno, una vez que tenemos esto, fíjense que tener C en B es lo mismo que escribir B en C a la menos 1. ¿Sí? La matriz C en B es lo mismo que la B en C a la menos 1, la inversa de B en C. La matriz B en C es muy fácil, porque simplemente poner los vectores de la base B, como esto es importante, ¿eh? Como acá tenemos la base canónica, solo por eso podemos colocar los vectores de la base B como columnas. Entonces teníamos otra vez la base B formada por el 2, menos 1, menos 2. El segundo era el que estaba en el plano, que es el 1, 2, 0. El tercero es el producto vectorial, ese sí que no me acuerdo. Creo que era 4, menos 2 y 5. Me parece que era el tercer componente. 5 menos 5. 5. Esa la vence. Acá escribimos la T en B. Eso nos quedaba 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Fíjense que acá hay un producto, y por tener muchos ceros y unos va a ser muy fácil la cuenta. Y por último, tengo que calcular la inversa de esta matriz, de la B en C. 4 menos 2, 5. La inversa. Bueno, yo les digo, porque acá me traje macheteado cuánto da, ustedes hagan las cuentas después y verifiquen, pero esto da, la T en C da 5 novenos, 2 novenos, 4 novenos, 2 novenos, 8 novenos, menos 2 novenos, 4 novenos, menos 2 novenos, 5 novenos. Esta es la T en C. Y una vez que tenemos la T en C, para calcular la T de X y Z, es decir, para saber a dónde envía cualquier vector, lo que puedo hacer es esta matriz, la multiplico, o sea, la T en C, la multiplico por X y Z, esto es la matriz formada por 3 filas y una columna, X y Z, y me va a dar la transformación lineal, pero en lugar de dármela como, digamos, como un vector, me la da como una columna. Pero, digamos, me da la información directamente. O sea, directamente es poner 5K novenos, 5 novenos, 2 novenos, 4 novenos, 2 novenos, 8 novenos, menos 2 novenos, 4 novenos, menos 2 novenos, 5 novenos, por X y Z,
Bueno, si quieren lo escribimos, total ya. Perdido por perdido. Esto queda entonces 5 novenos de x más 2 novenos de y más 4 novenos de z, 2 novenos de x más 8 novenos de y menos 2 novenos de z, 4 novenos de x menos 2 novenos de y más 5 novenos de z. Y esa es la definición de la t de x y z, pero puesta como columna. O sea, eso después habría que escribirlo acá. Y ahí conoceríamos de manera completa la t de x y z. ¿Está? Si ustedes lo realizan de la otra forma, debería quedar lo mismo. De hecho, pueden chequear. Pueden calcular t de x y z, que les dé lo mismo que nos dio acá, pero acá como columna, y una vez que tenemos la t de x y z, transformo el 1, 0, 0, transformo el 0, 1, 0, transformo el 0, 0, 1, puesto como columnas, debería quedar la t en c, que es esta de acá. Esa matriz. Y queda lo mismo, ¿no? Si está todo bien hecho, si no metí la pata con las cuentas, debería dar lo mismo. Antes de sacarle un poquito más de jugo este ejemplo, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Todo el mundo No, se entendió? entendió. Perdón, se me cortó el audio, perdón. ¿Cómo? No, que decía que se entendió. Bueno, genial, genial. Fíjense, digamos, acá en el enunciado no lo teníamos escrito, pero podemos sacarle un poco más de jugo a este ejemplo. Miremos la matriz T en C. Es esta que tenemos acá. La voy a remarcar acá en rojo para que destacarla. Esta es la T en C. Esta matriz que estamos visualizando en pantalla, perdón, en pantalla, ¿esta matriz es simétrica? O sea, ¿qué quiere decir? Si yo intercambio lugares de filas por columnas, ¿me da la misma matriz? Sí, Claro, sí, exacto. Si ustedes miran acá, esta matriz es simétrica. Bueno, cuando la T en C es simétrica, T es una transformación lineal simétrica. Eso es un concepto que también tienen que saber. T es una transformación lineal simétrica. Y cuando la T en C no lo es, eso implica que T no es transformación lineal simétrica. Es una condición necesaria y suficiente. Para que la T sea una transformación lineal simétrica, es necesario y suficiente que la T en C sea simétrica como matriz. Entonces, eso lo voy a escribir. Lo voy a escribir también para que quede acá. Un marco. Entonces, como T en C es una matriz simétrica, es decir, la T en C la transpongo, cuidado, esta es la T de transformación lineal y esta es la T de transpuesta, cuidado con eso, me da lo mismo. T es una transformación lineal simétrica. Es muy importante que ustedes entiendan, no sé si vamos a llegar hoy, entiendan la diferencia entre transformación lineal diagonalizable y transformación lineal simétrica. Los conceptos de diagonalizable y simétrica no coinciden, no son lo mismo. Si es simétrica, es diagonalizable, pero la inversa es falsa. Entonces que después podemos ir charlando en otras consultas. Pero tienen que entender por qué. En este caso, como la C es una base ortonormal, ¿qué quiere decir base ortonormal? Que los vectores tienen módulo 1 y son perpendiculares
2 a 2, y la T en C es simétrica, entonces la T es una transformación simétrica. Otra cosita que quería observar es la siguiente. Fíjense que acá, esta base que formamos, acá, me la pasé. Esta base que formamos, esta base no es ortonormal. ¿Por qué? Porque no todos los vectores, de hecho ninguno, tiene módulo 1. Pero si ustedes miran, esta base, yo podría verla ortonormalizada. ¿Qué significa eso? En lugar de considerar el 2 menos 1 menos 2, podría considerar el vector paralelo a este de módulo 1. O sea, lo multiplico por 1 sobre el módulo y obtengo 1 de módulo 1. Lo mismo con este y lo mismo con este. Y me sigue funcionando la base de la misma forma. Porque lo que estoy haciendo es cambiando los módulos. Bueno, o sea que en este ejercicio podríamos haber encontrado una base ortonormal. ¿Y en qué favorece encontrar una base ortonormal? Usted puede decir, no, pero queda horrible, porque uno cuando busca la base ortonormal aparecen como módulos, aparecen raíces cuadradas de 3, de 2, de 9, aparecen cuentas, números entre comillas más feos. Bueno, pero la ventaja de encontrar una base ortonormal es que cuando buscamos la inversa de esta B en C, como la C es ortonormal y la B que acabamos de modificar es ortonormal, la inversa es solamente la respuesta. Entonces es muy fácil el cálculo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué hago tanto hincapié en buscar caminos para hacer la menor cantidad de cuentas posibles? Porque cuanto más cuentas hagamos, tenemos más chances de equivocarnos. Por empezar, es importante que sepan todos los métodos. Pero además, cuantas más cuentas hago, más posibilidades hay de que meta la pata en una cuenta. Entonces hay que tratar de evitarlo. ¿Ah? Bueno, ¿alguna pregunta de este ejemplo? Porque me gustaría que hagamos el otro que traje. Creo que vamos a tener tiempo de hacerlo. ¿Alguna pregunta de este ejemplo? Es un ejemplo de elección de base adecuada. Pretendo también reforzar el que está en la idea teórica y les sugiero, y también pueden usar los foros para eso, que piensen los que están, ya les digo, en el práctico. Claro, el ejercicio 7 es el último, donde ahí tienen que jugar también con la parte geométrica. ¿Está? ¿Chicos, se entendió? Bueno, contesta poca gente. Pero bueno, última después me dice. Bien. Gracias, Tomás, por responder. Bien. Fíjense este ejercicio. Ay, se están despertando. Muy bien, Juan, gracias. Te mando. Fíjense este ejercicio. ¿Por qué lo elegí? Porque acá tenemos un ejemplo de una transformación lineal en la que ustedes no suelen sentirse muy cómodos a la hora de hacer cuentas. Ustedes están muy acostumbrados a trabajar en R2, en R3, R4, Rm si quieren, pero acá tenemos una transformación lineal que sale del contexto de esos espacios vectoriales que estuvimos trabajando en los primeros dos ejemplos. ¿Por qué? Porque acá tenemos una transformación lineal cuyo codominio está formada por R3 de X. ¿Qué es R3 de X? Los polinomios de grado a lo sumo 3, agregando el polinomio nulo, por supuesto, y variable en X. Y tiene como dominio, dije, como dominio R3 de X y como codominio matrices a coeficientes reales de orden 2×2. O sea, acá tenemos una transformación lineal que a un polinomio que puede ser a lo sumo de grado 3, lo envía de esta forma a una matriz de 2 filas y 2 columnas. O sea, estamos trabajando sobre espacios vectoriales distintos. ¿Ok? ¿Cómo se comporta esta transformación lineal? Bueno, yo armo, o sea, presento el polinomio de manera completa hasta llegar a x al cubo, si es necesario agrego,
si es necesario agrego, miro los coeficientes, y con los coeficientes del polinomio es como armo la imagen, el resultado. ¿Ok? Entonces, podríamos hacer unos ejemplos. ¿A dónde va a parar el 1 más x al cuadrado menos x al cubo? ¿A dónde va a parar el 3x? Bueno, pero como dentro del desarrollo vamos a tener ejemplos, creo que no va a hacer falta. Si no, última, después volvemos. Bien, me dice, hallar la matriz de T respecto de las bases usuales. Bueno, vamos a decir quiénes son las bases usuales, para que quede claro. La base, a ver cómo la podemos representar. La base asociada al subespacio de R3 de X, le pongo P de polinomios, está formada por ¿quiénes? Por el 1, por el polinomio 1, por el polinomio X, por el polinomio X al cuadrado y por el polinomio X al cubo. ¿Sí? Todo polinomio de esta forma puede ser escrito como combinación lineal de estos tres elementos, de tres polinomios, y además son linealmente independientes. Esto forma una base de, esto es base de R3 de X. Bien. Del otro lado, vamos a ponerle BM, base de las matrices, la M de matriz, va a estar formada por matrices, ¿cuántas? Como estoy en matrices de 2 por 2, van a ser 4 matrices. Vamos a considerar la base canónica de las matrices, que sería, primera matriz, la matriz, 1, 0, 0, 0. Segunda, 0, 1, 0, 0. Tercera, 0, 0, 1, 0. Cuarto elemento, recuerden que tenemos dimensión 4 acá, 0, 0, 0, 1. Esta es la base canónica del espacio vectorial de las matrices de orden 2, coeficientes reales. Cuando me dicen en el ejercicio, las bases usuales son estas. ¿Existen más bases? Sí, estas son las usuales. O sea, son las estándar, son las canónicas. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo la matriz de T respecto a estas bases. Es decir, me está pidiendo la T de B sub P, P sub M. Esto es lo que me está pidiendo. De hecho, fíjense, es lo que repasamos hace un ratito, donde está, acá. En la T de BP', pasa que me meten el BP', acá la B es una base del subespacio de polinomio de grado sumo 3 más el nulo, y B' corresponde a la base canónica de las matrices de 2 por 2. Pero es esto. Entonces, una vez más, por definición, ¿qué hay que hacer? Hay que mirar el primer elemento de la base de la izquierda, que en este caso es P sub P. El primer elemento es el 1, transformar el 1, y el resultado escribirlo como combinación lineal de estas 4 matrices. ¿Ah? Y los elementos, los valores que utilizo para la combinación lineal, esos van a formar parte de la primera columna. Y así con el x, o sea, con el 1, con el x al cuadrado y con el x al cubo. Es muy fácil, o sea, las cuentas son muy sencillas. Pero quiero que entiendan, porque acá apunto casi al 100% a que entiendan la definición de una matriz asociada a una transformación lineal respecto de dos bases. Donde, en este caso en particular, tenemos dos espacios vectoriales distintos. De un lado polinomios, del otro lado matrices. Entonces, repetimos. Miro el primer elemento de la base B sub P. ¿Quién es? El 1. A ver dónde lo hago. Vamos a hacerlo acá. Sí, lo voy a hacer acá. Va a quedar desprolijo, pero quiero que se lea, intentar que se lea todo en el mismo marco. A ver. Disculpen la desprolijidad, pero se va a ver mejor. A ver. Considero el primer elemento de la base B sub P. Es el 1. Ese elemento lo transformo. Ahora, para transformarlo, como la transformación depende de los coeficientes, este 1, este polinomio,
lo voy a escribir de esta forma. O sea, el 1 lo puedo escribir como 1 más 0 por x más 0 por x al cuadrado más 0 por x al cubo. O sea que, en este caso, A es 1, B es 0, C es 0 y D es 0. Así que la transformación me va a quedar. Estoy viendo la notación de matriz cada rato. Me va a quedar. Tengo que reemplazar A por 1 y B, C y D por 0 en esta definición. Entonces va a quedar el 1, 0, 0, 0. ¿Está? Bueno, este elemento, a ver si me entra acá, no creo que entre, pero bueno, este elemento lo tengo que escribir como convención lineal de estos 4 vectores. Cuando digo vectores, me refiero al lenguaje espacio-vectoriales, a estas 4 matrices. Es decir, tengo que poner un número acá por el 1, 0, 0, 0, más otro número acá por el 0, 1, 0, 0. Qué mal que me veo, no sé si me va a alcanzar. Este es el 0, 0, 1, 0, más, y este es el 0, 0, 0, 1. Pero bueno, como acá tenemos la base canónica, tengo todos ceros y unos, esto es muy fácil de hacer, ¿no? Porque directamente, de hecho acá me quedó el 1, 0, 0, así que esto va a ser el 1, y acá 0, 0, 0. ¿Se ve, chicos? O sea, consideré el primer elemento de la base B sub P. Después quiero transformarlo. Entonces, para transformarlo, ¿qué tengo que hacer? Escribirlo en el formato de la definición y ver cuáles son los valores de A, B, C y D que correspondan, ¿no? Una vez que veo bien cuáles son los valores de A, B, C y D, los reemplazo en la definición y me da una matriz. Esa matriz, sea cual sea, la tengo que escribir como combinación lineal de los vectores de la base canónica de las matrices de orden 2×2. Pero como justo me dio el primer elemento, acá le pongo el 1 y después le pongo todos ceros. Así que en la matriz que estoy buscando, esta de acá, la primera columna va a ser 1, 0, 0, 0. Y así tengo que hacer con cada uno de los polinomios de la base B sub P. Fíjense. Bueno, ya acepto la derrota, no me va a entrar. Esto es T de X. Al X lo escribo de esta forma para identificar valores de A, B, C y D. Esto es 0 más 1 por X más 0 por X al cuadrado más 0 por X al cubo. Bien. Así que en este caso tengo que que B es igual a 1 y que A, C y D se anulan. Entonces, ¿qué va a quedar? Tengo que poner B igual a 1 y el resto 0. Me queda el 1, 0, 0, 1. Y esta matriz la escribo como convención lineal. Fíjense que va a ser poner 1 acá, 0 acá, 0 acá, y necesito este 1 de acá, que proviene de la cuarta, y 1 acá. Después lo mismo, ¿no? Acá tenemos el más, el más, el más, y después la misma matriz, ¿sí? El 1, el 0 y el 1. Ahora voy por el tercero, que es el elemento x al cuadrado. T de x al cuadrado, otra vez, me fijo qué forma tiene. Esto es 0 más 0 por x, más 1 por x al cuadrado, más 0 por x al cubo. Es decir, tengo que reemplazar todo por 0 en la definición de t, menos el valor de c, que es 1. Así que me va a quedar 0, 1, el valor de c, que es 1. Así que 0, 1, 1, 0. Acá, ¿cómo va a quedar? Va a quedar 0 en el primero, 1 en el segundo, 1 en el tercero y 0 en el último. Ok. Y nos falta estudiar
el cuarto elemento de la base B sub P, que es x al cubo. Bueno, voy a tener que irme a otro marco. Entonces, t de x al cubo, el x al cubo lo escribo como 0 más 0 por x, más 0 por x al cuadrado, más 1 por x al cubo. Profe, ¿podemos volver un segundo atrás? Sí, cómo no. Por $5, no hay problema. A ver, ¿me equivoqué? Bueno, después me pasas el CDU. Ahí en el x cuadrado y el x lo pusiste como 1 y me parece que va como 0. En de acá, el x al cuadrado. Sí, justo ahí. ¿Qué hice mal? ¿Esta matriz? Sí, puede ser. A ver, en este caso tengo A igual a 0, puede ser, ¿eh? A igual a 0, B igual a 0, C igual a 1 y D igual a 1. ¿Sí? Así que en esta definición hay que reemplazar todo por 0 menos C que es igual a 1. Acá me queda 0, 1, 1, 0. Eso está bien. O sea, a ver, creo que la duda que ustedes están teniendo en este momento, después si quieren me vuelven a preguntar, tiene que ver con cómo formar esta matriz. Fíjense, en este caso el valor de A es 0, el valor de B es 0, el valor de C es 1, y el valor de D es 0. Así que tengo que considerar esta matriz de acá, esta, esa, y reemplazar A por 0, B por 0, C por 1 y D por 0. O sea, en esta matriz tengo que reemplazar todos los valores por 0 menos el C por 1. Acá tengo 0 más 0, 0. 1 más 0, 1. 1 menos 0, 1 y B 0. Ah, bien, ya lo entendí. Gracias. Lo mismo con la anterior. Claro, pasa que en esta, por ahí los confunde la primera. En la primera justo quedó una matriz que es una de las de la base, digamos. Bien, perfecto, Carl, buenísimo. Bien. Genial. Bien. Entonces, volvemos a x al cubo. En x al cubo es el mismo procedimiento, pero ahora tengo que anular todos los valores menos el que corresponde a x al cubo, que es 1. Bien, entonces, dije, perdón, el D. El D es 1. Y D aparece en la segunda y en la tercera, o sea, en los lugares segundo y terceros, o sea que me quedan 0, 1, menos 1, 0. 0, 1, menos 1, 0. Sí, porque acá tenemos 0, acá tenemos 0 más 1, 0 menos 1, que menos 1, y 0. Bien. Y ahora, esta la escribo como combinación lineal de las matrices de la base canónica. Y entonces va a quedar 0 por la primera, más 1 por la segunda, más menos 1 por la tercera, más 0 por la cuarta. Simplemente es mirar los coeficientes y cada uno de sus lugares. Así que la matriz de T, respecto de las bases B sub P, B sub M, es, miro cada una de las combinaciones lineales en orden, es importante siempre mantener el orden, y poner los valores como columnas. Entonces la primera había quedado 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. La segunda quedó 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. La tercera quedó 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Y la cuarta, que acá escrito en negro, venía escribiendo en rojo, soy un desastre. Esto es 0, 1, menos 1, 0. Entonces, 0, 1, menos 1, 0. Y ahí está la matriz
que queremos buscar. ¿Ah? ¿Se entendió? Hago mucho hincapié en el tema de la definición de la transformación de la matriz de T respecto de bases, porque sé que por ahí suele dar complicaciones. Cuando los espacios vectoriales coinciden, como en los que hicimos antes, en general no hay tanto problema. Ahora, cuando cambiamos los espacios vectoriales, cambiamos el formato de los elementos de un lado y del otro, ya ahí la cosa cambia porque tenemos que tener bien seguro de cómo es la definición. Por eso me parece importante repasar, repasar la definición en este ejemplo. ¿Se puede hacer considerando una transformación de R4 a R4 y poner la matriz que da ahí? A ver, como poder, se puede. O sea, es medio rebuscado, Juan, el tema. Pero yo puedo identificar, o sea, en vez de escribir el polinomio a más bx más x al cuadrado más dx al cubo, lo podría identificar con un vector abcd, y acá lo podría identificar con, en vez de con la matriz, con otro vector con 4 componentes. En definitiva, se puede identificar, se puede hacer una identificación. Porque una matriz, en realidad, si ustedes lo piensan un rato, sacando el tema de las operaciones, que eso es importantísimo, que sacando el tema de las operaciones, uno puede exponerla de otra forma. Y daría lo mismo, sí, daría lo mismo. Pero hay que tener cuidado, porque no hay que perder de vista que si yo voy a, además de dar la matriz, si yo voy a trabajar más sobre los ejemplos, perdón, sobre los elementos, ahí tengo que volver a su formato que corresponde, al formato original de los elementos. No estaría mal, lo veo un poco rebuscado, a mi gusto, pero no estaría mal, Juan. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, por favor, ¿y por qué? Es nuestro trabajo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Sobre alguno de estos 3 ejemplos? Yo sé que vienen medio atrasados, pero ya tienen que estar ahí rondeando autovalores y autovectores. Se lo dejo picando para que lo piensen. Pero si volvemos al ejemplo que hicimos acá, el que mirábamos la proyección ortogonal sobre un plano, donde la T en B es 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Por qué? Porque la transformación del primer vector era 0 por el vector, la transformación del segundo es 1 por el vector, y lo mismo con el tercero. De acá yo puedo sacar información de los autovalores. Se lo dejo picando para cuando sigan repasando el otro tema, pero acá tengo, en este caso, esta transformación tiene 2 autovalores. El 0 y el 1. El 0, porque tengo un vector y por lo tanto una cantidad infinita de vectores que van a parar a 0 por el mismo vector. Y el 1, porque tengo una cantidad infinita de vectores no nulos, que cuando los transformo quedan 1 por ese vector. Eso por un lado. O sea, acá, digamos, este ejemplo que se desarrolló en la teoría de transformaciones lineales, lo podríamos haber trasladado al práctico de autovalores y autovectores y haber dicho, hallar los autovvalores y autovectores asociados de esta transformación lineal utilizando una base de cuadro, por ejemplo. Pero se lo dejo picando por si todavía están ahí mirando el material. Otra cosa que quisiera destacar es la siguiente. Vimos que esta T es transformación lineal simétrica. Acá lo escribimos, acá está. Si es transformación lineal simétrica, es diagonalizable. ¿Qué quiere decir que la T sea diagonalizable? Una transformación lineal es diagonalizable si puedo encontrar una base formada por autovectores. Bueno, tal que la T en B, o dicho de otra forma, si puedo encontrar una base, tal que la T en B quede diagonal. O sea, diagonalizable es porque puedo encontrar una base tal que T en B es diagonal.
En este caso, pudimos encontrar una base y la T me queda diagonal. Fíjense que tengo fuera de la diagonal principal, tengo todos ceros. O sea, esta T es diagonalizable. Que en realidad ya lo sabíamos, porque simétrica implica diagonalizable, no el camino inverso. Yo se los dejo así picando como para que vayan pensando en los contenidos que están viendo y los que ya deberían haber visto. Que vayan relacionando, eso es importante. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más con respecto a estos ejemplos? No, profe, por mí no, se entendió. Bien, nos quedan unos 15 minutos. Yo dejaría la clase, como le digo siempre, para que estén en la vista y empiecen con las consultas de práctica. Un segundito. Un segundito, quiero dejar de grabar.